Pablo a los tesalonicenses. Primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Vamos a leer este versículo y oramos al Señor. Dice la bendita palabra de Dios: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, mis hermanos. Nuestro amado Dios, te damos gracias por este día que nos ha regalado hoy de vida, en medio de un mundo lleno de turbulencias, de peligros, de maldad. Tú nos guardas, Señor, y aquí estamos, una noche más, Padre bendito, congregados con el buen ánimo de orar, de cantar y de aprender de tu palabra. Gracias, Señor, por darnos este privilegio que disfrutamos hoy. Bendice a nuestros hermanitos que hoy están en una cama, en un hospital, o enfermos, o con dificultades, Señor. Bendice a nuestros hermanitos en sus casas, en sus trabajos. Guárdalos, Padre bendito, y ayúdanos a nosotros aquí a nutrirnos también con tu palabra. Que tu Santo Espíritu sea nuestro Maestro. Te lo rogamos, Señor amado, en Cristo Jesús. Amén, Señor. Bien, amados hermanos, nosotros venimos estudiando un tema que es la obediencia, los miércoles. Entonces estábamos mirando, con la ayuda del Señor, habíamos empezado a mirar los 5 todos de la obediencia. Ya hemos mirado 4. Dijimos que la obediencia para el Señor debe ser de todo corazón, en todo el tiempo, en todo lugar. Y hoy vamos a mirar el quinto todo de la obediencia. ¿Cuál será el quinto todo de la obediencia? Gracias, Pachito. Sí, hermanitos. Dios nos pide que obedezcamos con todo nuestro ser, todo nuestro ser. Por eso los llevé a este texto aquí en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. Bueno, ha habido mucho debate. Hay personas que son grandes estudiosos de la palabra de Dios y han debatido mucho sobre esto. Algunos estudiosos dicen que el ser humano está formado de cuerpo y de alma. Y hay muchos estudiosos de la Biblia que dicen que el alma y el espíritu es lo mismo, que es la misma entidad, que decir alma o espíritu es lo mismo. Pero resulta que la palabra de Dios define con toda claridad de que nuestro ser completo es espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Y hay otro texto, ahorita vamos a analizar este texto, pero quisiera mencionarle lo que dice Hebreos 4:12. Yo creo que aquí muchos lo sabemos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones, los pensamientos y las intenciones del corazón. Bueno, resulta que en ese texto, mira, aquí lo colocaron los hermanos. Mire, en este texto de Hebreos también se hace referencia a esto, mire, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir, aquí está otra vez, el alma, el espíritu, y luego va a hacer mención del cuerpo, pero de otra manera, las coyunturas y los tuétanos, eso hace parte del cuerpo. Entonces aquí tenemos también el alma, el espíritu y el cuerpo. Interesante que el Señor nos deja ver en su palabra que nosotros estamos compuestos de espíritu, de alma y de cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Volviendo al texto de Tesalonicenses, vamos a volverlo a mirar, 1 de Tesalonicenses 5:23. Hermanito, la Biblia está llena de tesoros.
Y este versículo es un tesoro, es una joya de la literatura cristiana, de la palabra de Dios, porque contiene verdades muy valiosas, muy importantes. Dice aquí el Señor, y el mismo Dios de paz. Qué interesante que el texto que menciona todo lo que nosotros somos, espíritu, alma y cuerpo, esté antecedido por una frase como esta, el mismo Dios de paz. Porque Dios, si algo quiere Dios, es inundar nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo ¿con qué? Con su paz. Dios quiere que en nuestro espíritu nosotros tengamos paz. ¿Y cómo la alcanzamos? Por la fe en el Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro espíritu y nuestra alma puede disfrutar de la paz del Señor, pero también nuestro cuerpo. El Señor Jesucristo nos promete por allá en San Juan capítulo 14, mi paz os dejo, mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. A veces nosotros en este cuerpo tenemos aflicciones, tenemos dificultades, tenemos cosas que nos hacen entristecer. Hay muchas situaciones que tenemos que vivirlas mientras estamos en este mundo caído. Y aún en medio de este mundo caído podemos experimentar ¿qué? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que puede guardar nuestros corazones, nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestro cuerpo, nuestro alma y nuestro espíritu. Pero también el texto que está diciendo, el mismo Dios de paz dice, os santifique por completo. También hay algo que Dios quiere, hermanos, para nuestro ser completo, para nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. ¿Qué será? ¿Qué dice aquí? Santificarnos. Dios quiere que nosotros seamos santos en espíritu, en alma y en cuerpo. Ese es un trabajo de Dios, del Señor. Cuando nosotros llegamos a creer en el Señor Jesucristo, Él empieza ese trabajo de santificación. Y Dios quiere santificarnos en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Y alguien podría pensar, bueno, está bien, entiendo de que uno debe ser santificado en el cuerpo, pero porque el cuerpo, algunos podrían pensar, el cuerpo es el que se contamina, el cuerpo es el que llega a cometer las acciones pecaminosas. Con el cuerpo es que realizamos muchas acciones que deshonran a Dios. Pero resulta, hermanos, que también nuestro espíritu y nuestra alma pueden contaminarse. Por allá cuando el apóstol San Pablo le escribe a los Corintios en la segunda carta, en el capítulo 7, versículo 1, mire lo que le está diciendo el apóstol San Pablo a los hermanos. En 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne, y ahí está, y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, ¿por qué será que Dios quiere santificarnos en espíritu, alma y cuerpo? Porque son tres áreas que pueden contaminarse. Podemos contaminarnos espiritualmente, pero también nuestras almas pueden ser contaminadas como lo pueden ser nuestros cuerpos. ¿Cómo podemos contaminar nosotros el espíritu? Si el cuerpo se contamina con la glotonería, con el adulterio, con todo ese tipo de cosas, ¿cómo podrá contaminarse el espíritu? ¿Pero en qué forma? O sea, sí es con el pecado, pero ¿cómo? Malas intenciones, malos pensamientos, pecados de la mente, todo ese tipo de inclinaciones del corazón, todo eso mancha ¿qué? Nuestro espíritu. Entonces podríamos decir que nosotros podemos contaminarnos por dentro y por fuera. Y la contaminación del hombre sabemos que empieza en ¿dónde? Dentro. El Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 15 que de dónde venía todo lo malo del hombre. Dice que salía del corazón. O sea, primero se maquina en el corazón, en la mente, y luego llega a ser una acción, ¿cierto?, con el cuerpo. Entonces eso es como una reacción en cadena. Por eso Dios quiere limpiarnos y quiere empezarlo así, quiere empezarlo, o sea, la limpieza de Dios empieza por dentro.
no por fuera, sino por dentro, porque el Señor pide o nos pide a nosotros que entreguemos nuestro corazón. Entonces vamos a pensar un poquito, hermanos, en estos tres aspectos, en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Pensemos un poquito en estos tres. Pensemos por un momento en el espíritu. Vamos a ir a Zacarías capítulo 12. Zacarías capítulo 12, versículo 1. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra. Y mire esto. Y forma el espíritu del hombre dentro de él. Dice, ha dicho. ¿Qué es lo que está diciendo este texto de la palabra? Dice que Dios es el que forma el espíritu del hombre dentro de él. Ahora, hermanito, hay que hacer una aclaración. Aquí no está hablando del Espíritu Santo de Dios. Aquí está hablando del espíritu humano, o sea, del espíritu que compone nuestro ser como seres humanos. Y está diciendo que Dios es el que forma el espíritu dentro de nosotros. ¿En qué momento Dios lo hace? Ahí no podemos nosotros ser cerrados o decir que tenemos una respuesta exacta, digamos, a esa pregunta. ¿Cuándo es que Dios coloca el espíritu dentro del hombre? Mire, cuando un ser es concebido y empieza a formarse en el vientre de la madre, dice en el Salmo 139 que Dios está observando todo ese proceso. Dice, mi embrión vieron tus ojos. Bueno, y luego dice, y luego vamos a leer el texto. Es en el Salmo 139. Salmo 139. Correcto, gracias hermanito. Lo voy a buscar aquí porque voy a leer otros versículos acá. Mire, gracias hermanito. Mire, leámoslo desde el 14. Desde, desde el 13. Dice la palabra de Dios, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Y mire esto, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Entonces, si uno se pone a analizar un poquito este texto, uno se da cuenta de que Dios, antes de que lleguemos a nacer, formándonos en el vientre de nuestra madre, el Señor ya está allí, mirando a nuestro embrión crecer en el vientre de la madre. Pero es interesante que allí dice, en la última parte que acabamos de leer, que en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. O sea que cuando Dios empieza o permite que se forme un ser, Dios coloca dentro de ese ser todo lo que va a componer ese ser. O sea, no solamente su parte física, sino también lo que va a ser su alma y su espíritu. Por eso dice Zacarías que Dios es el que forma el espíritu dentro del hombre. Aunque no podemos ser dogmáticos y decir eso ocurre en el momento que es concebido, o en el momento que se está formando, o en el momento que nace físicamente. No lo podríamos asegurar con toda claridad. Lo que sí sabemos es que Dios coloca un espíritu dentro de cada persona. Y no estamos hablando solo de las personas que llegamos a creer en el Señor, estamos hablando de todo el género humano, de todos los seres humanos, todos. Fuimos formados de esta manera por el Señor. Entonces Dios coloca un espíritu dentro de nosotros. Y cuando nosotros llegamos a creer, cuando nosotros se nos predicó el Evangelio y nosotros llegamos a creer en Dios,
ese espíritu que Dios colocó en nosotros, al creer en el Señor Jesucristo, es conectado con Dios. Porque cuando una persona no ha creído, ¿cómo está la persona espiritualmente hablando? Está muerto en sus delitos y pecados. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice la palabra, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios forma el espíritu dentro del hombre. Pero mientras la persona no ha creído en el Señor Jesucristo, ese espíritu está desconectado de Dios. Está muerto espiritualmente la persona, está desconectada de Dios. Romanos capítulo 8. Mire, Romanos capítulo 8. Versículo 16. Capítulo 8, verso 16 dice la palabra de Dios. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aquí hay dos espíritus. El primero está con ¿qué? Con mayúscula. ¿Quién será el primero aquí? El Espíritu Santo de Dios. Dice que el Espíritu Santo de Dios es el que da testimonio a nuestro espíritu, o sea, a nuestro espíritu humano, de que somos ¿qué? Hijos de Dios. Este texto nos está hablando de, si uno lo lee el capítulo 8, viene hablando de la obra del Espíritu Santo de Dios y viene hablando de la salvación, de la regeneración, de la nueva vida en el Señor. Todos los que hemos llegado a creer en el Señor Jesucristo, todos los que le hemos recibido por la fe, también hemos recibido el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios es el que llega a dar testimonio a nuestro propio espíritu para que tengamos seguridad y confianza de que ya tenemos una nueva vida, de que ya nuestro espíritu ha sido conectado con Dios y que ahora tenemos comunión con Dios, que hemos pasado de muerte a vida, de tinieblas a luz, de una condenación a una salvación. Todo ese testimonio lo da el Espíritu de Dios a nuestro espíritu. ¿Y qué trae eso a nuestro espíritu? Paz. Trae paz para con Dios y trae paz para nosotros. Saber que ya estamos en las manos de Dios. ¿Y qué dice Dios en su santa palabra? Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Y luego dice, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Eso está allá en San Juan, por acá como en el capítulo 10, verso 27, no recuerdo muy bien el texto. Pero imaginen ustedes lo que adquirimos nosotros cuando el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que ya somos hijos de Dios, conectados con Él. O sea, ¿cuándo es que ese espíritu que Dios colocó en nosotros se conecta con Dios? Cuando creemos en el Señor Jesucristo. Ese es el momento en que recibimos vida espiritual. Es el momento en que ese espíritu deja de estar muerto para tener vida, vida eterna, salvación eterna. Eso es precioso, mis hermanos. Esa es una verdad espiritual muy importante para nosotros. Entonces los que creemos, llegamos entonces a estar conectados con nuestro Señor Jesucristo. Y nuestra mayor responsabilidad ahora, que hemos sido conectados con Dios, ¿cuál será? ¿Qué será la labor primordial en la que nos debemos ocupar, hablándolo en términos espirituales? ¿Nuestro espíritu en qué debería ocuparse? En la adoración. Mire qué dice la palabra de Dios en San Juan. Mire San Juan capítulo 4. Cuando el Señor está hablando con la mujer samaritana, mire lo que le dice. San Juan capítulo 4. Capítulo 4, versículo, leámoslo desde el 23. 23 y 24.
4, 23 y 24. Dice la palabra de Dios: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran, mire esta parte, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Hermanitos, Dios nos rescata a nosotros. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que ya somos hijos de Dios. Y nuestro objetivo principal, nuestra meta principal es adorar al Señor. Porque el Señor Jesucristo vino a rescatarnos para que pudiéramos ser adoradores. Y la adoración involucra todo lo que es la vida cristiana. Cualquier cosa que nosotros pensemos de la vida cristiana, sea oración, sea meditación de la palabra, cualquier aspecto que veamos de la vida cristiana, tiene que ver con ¿qué? Con adoración, porque a Dios no lo adoramos solamente cuando cantamos, lo adoramos con nuestra vida, con nuestro testimonio, con las meditaciones de nuestro corazón. Todo eso hace parte de la adoración. Y ese es el objetivo primario de un hijo de Dios, debería de serlo, adorar al Señor. Y aquí el Señor le está diciendo a la mujer que vendría la hora, dice, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarían al Padre en espíritu y en verdad. ¿Y por qué en ese momento específico? Porque el Señor había venido a esta tierra a morir, a pagar por nuestros delitos y pecados, para que nosotros pudiéramos ser ¿qué? Adoradores en espíritu y en verdad. Sin la obra del Señor Jesucristo en la cruz, sin su muerte, sin el derramamiento de su sangre, no podríamos ser adoradores, porque estaría el pecado presente, sin una solución, sin un remedio, sin una paga, y no podríamos adorar al Señor, no lo podríamos hacer. Por eso el Señor le dice a la mujer que la hora vendría y ahora es, porque Él ya estaba aquí en la tierra, donde los verdaderos adoradores adorarían al Padre y lo harían, dice ahí, en espíritu. Está hablando del espíritu humano. Y también dice, y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces esa es la finalidad principal con la que Dios nos ha rescatado, con la que Dios le ha dado vida a nuestro espíritu humano. Eso mientras estamos en la tierra. Eclesiastés, ¿qué dice? Vamos un momentico al libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Bueno, en el capítulo 12 se está describiendo el proceso de la muerte, cómo se va envejeciendo la persona, se le caen los dientes, una cantidad de cosas hay allí, y llega la muerte. Entonces, aquí en el versículo 7 dice, y el polvo vuelva a la tierra, dice, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Entonces en Zacarías leíamos ahora de que Dios coloca el espíritu dentro de cada persona. Cada persona recibe el espíritu, su espíritu, de la mano de Dios, como parte de su ser integral, cuerpo, alma y espíritu. Pero cuando ya la persona muere físicamente, cuando dejamos de existir en esta tierra, cuando el polvo vuelve a la tierra como era, porque no somos más que eso, tierra. Los elementos que están en nuestro cuerpo son los mismos elementos que componen la tierra. Somos un puñado de magnesio, hierro, calcio, fósforo, todo eso. Lo mismo que está en la tierra. La vanidad es una bobada, ¿cierto? Dice, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Hermanitos, todos los espíritus de los seres humanos, creyentes o no, al morir, vuelven ¿a quién? Vuelven a Dios, vuelven a Él. Lo mismo que las almas, la palabra de Dios dice en Ezequiel, por acá creo que en el capítulo 18 dice, todas las almas son mías.
Eso lo dice Dios. Todas las almas son mías, todas, sin excepción, buenas y malas. Todas son del Señor. Entonces el Espíritu vuelve a Dios que lo dio. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia de esos espíritus volviendo a Dios? La diferencia la marca la fe en el Señor Jesucristo. Cuando muere un creyente, una persona que ya tiene su espíritu conectado con el Espíritu de Dios, ¿qué pasa con esa persona? Al morir, ¿a dónde va su espíritu? Segunda de Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5. Y vamos a leer allí versículos del 6 al 9. Dice la palabra de Dios: así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos. Y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol aquí? Dice que él quisiera más bien estar ausente del cuerpo, presente con el Señor. Pablo tenía la esperanza de que al partir de aquí, porque él está hablando aquí de una seguridad, en el versículo 6 dice: así que vivimos confiados siempre. ¿De qué? De que cuando partamos y dejemos este estuche aquí en la tierra, vamos a estar ¿en dónde? En la presencia del Señor. No es como muchos dicen que el espíritu se queda por ahí vagando, divagando, que va a un lugar o al otro. No, el espíritu de un cristiano, de un hijo de Dios, va a la presencia del Señor. Filipenses, mira lo que dice San Pablo en Filipenses, capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Dice el apóstol San Pablo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Mire esto: teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. El versículo 23 dice que Pablo quería partir y estar con Cristo, y que para él eso era ¿qué? Muchísimo mejor. Hermanitos, ¿y para nosotros qué? Nosotros sí, si el Señor nos llamara esta noche, hoy, ¿será que podemos hablar como San Pablo? Podríamos decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo creo que muchos de nosotros estamos muy aferrados a esta tierra. Estamos muy aferrados a la tierra. Estamos viviendo muchas veces como si no fuéramos a partir de este mundo. Y la cosa más segura que tenemos nosotros es que vamos a partir. Es lo más seguro que tenemos. O vamos a partir o el Señor va a regresar por la iglesia. No sé cómo estaremos. Debemos evaluarnos, ¿cierto? Porque estas palabras tienen mucho peso. Pablo podía decir: yo quisiera partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Yo no sé si podemos apropiarnos de esto nosotros. Si pudiéramos decir: yo quisiera partir y estar con Cristo, y sería muchísimo mejor. O tal vez tengo muchas cosas sin resolver, pendientes, muchos pendientes por ahí, que tal vez no nos generan tanta paz para expresar algo tan solemne, ¿cierto? Tan fuerte. ¿Y qué pasa cuando un incrédulo muere? Porque el espíritu del incrédulo también vuelve a Dios, también vuelve a Él. Vamos a mirar un momentico en San Lucas. San Lucas capítulo 16. Y en San Lucas capítulo 16 vamos a leer desde el 19.
Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Mire el verso 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y mire el verso 23. ¿Y en dónde? Y en el Hades. Alzó sus ojos, ¿estando en qué? Estando en tormento. Hermanitos, este es el lugar que le espera a toda persona que no se arrepiente, que no confía en el Señor Jesucristo, que parte de este mundo sin arrepentirse, sin recibir al Señor Jesucristo. El Hades. ¿Y qué es el Hades? El Hades es el calabozo. Yo les he puesto a ustedes el ejemplo. Cuando la policía captura a un ladrón en la calle, normalmente lo llevan primero a dónde? O alguien que está haciendo algo malo, ¿dónde lo llevan primero? Lo trasladan a un calabozo, ¿cierto? ¿Qué está esperando en el calabozo? Está esperando el juicio. Y después de que es juzgado, ¿a dónde lo llevan? A la cárcel. Más o menos así es la idea. Cuando las personas mueren sin Cristo, sus espíritus y sus almas van al Hades. En el Antiguo Testamento la palabra es Seol en hebreo, pero aquí está en griego y es Hades. Es el lugar de los espíritus desincorporados que mueren sin Cristo, sin salvación. Van al Hades. Dice que este rico muere y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Porque no es que él está sentado en una silla relajado esperando el juicio. Esto es un lugar de tormento, mis hermanos. La persona está siendo atormentada en el Hades hasta el día del juicio final, del último juicio de Dios. Por allá en Apocalipsis capítulo 20, el gran trono blanco. Porque todos los que mueren sin Dios, sin arrepentimiento, van a ser juzgados en ese solo evento que se conoce como el gran trono blanco. Después de salir, por eso la Biblia dice en Apocalipsis 20, mire lo que dice. Leámoslo un momentico. Apocalipsis capítulo 20. Mire lo que va a hacer este juicio. 20. Versículo 11 dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y mira el verso 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, o sea, los cuerpos de las personas que murieron en el mar. Pero también dice que la muerte y quién más, y el Hades entregaron los muertos que habían en dónde, en ellos. O sea que los cementerios y el mar y todo esto devuelven los cuerpos. El Hades, ¿qué devuelve? Las almas. Porque la Biblia dice que habrá una resurrección de vida, pero también una resurrección de condenación. Y el texto está diciendo: vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Esas personas serán resucitadas. Sus cuerpos volverán de las tumbas o del mar o donde quiera que estén. Pero también sus almas volverán del Hades. Y así de pie, en cuerpo y en alma, serán juzgados ante el gran trono blanco todos los espíritus que se rebelaron contra Dios, que no obedecen el evangelio del Señor, que lo han rechazado desde el primer hombre hasta el último que lo rechace. Esos espíritus darán cuenta a Dios por sus pecados, porque el hombre tiene dos alternativas: o yo confío que Cristo pagó mi deuda y recibo el perdón de Dios para vida eterna, o la persona va
ella misma y paga la deuda. Pero es una deuda que hay que cancelarla, porque el perdón de Dios no se extiende como el perdón de los seres humanos. Muchas veces yo le puedo perdonar a Juan una falta o Juan a mí sin que exista ningún pago. Yo podría hacer eso, Juancito, tranquilo. O Juancito me podría decir a mí, tranquilo, sin que exista ningún pago. Y nos ponemos a paz él y yo. Pero con el Señor, la justicia de Dios es diferente. Con el Señor exige un pago para que nosotros pudiéramos ser colocados en paz con Dios. Hubo que pagar un precio. No es que simplemente el Señor dice, tranquilo, dejemos la cosa así, tranquilo. No, no es tranquilo. El Señor tuvo que morir en la cruz. Él tuvo que morir en la cruz. Esa es la gran diferencia del perdón de Dios y el perdón humano. El perdón de Dios tuvo un precio. Y por eso toda alma que rechace al Señor Jesucristo, todo espíritu que se rebele contra Dios, desde el primero hasta el último, tendrá que pagar, porque los espíritus volverán a Dios que los dio, sean de Él o sean del diablo, para una condenación eterna. Hermanitos, el tiempo como que se nos está escapando. Bueno, vamos a mirar otros aspectos aquí brevemente. Es un poquito en cuanto al espíritu, el espíritu. Pensemos un poquito en el alma. Génesis capítulo 2, versículo 7. En Génesis capítulo 2, versículo 7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Entonces el ser humano no sería simplemente digamos que una amalgama de elementos de la tierra, no sería simplemente el polvo de la tierra. Dice que el Señor sopló ¿qué? Aliento de vida en su nariz. Y cuando uno lee el capítulo 1, el versículo 26, vamos a leer lo de Génesis también, Génesis 1, 26, mire lo que dice la palabra de Dios. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señor en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Cada ser humano, hermanos, lleva la imagen de Dios. ¿En qué sentido? Dios, nuestro Dios, sabe, siente y decide. Todo eso lo hace el Señor. Dios sabe, Dios siente, Dios decide. O sea, Dios tiene una voluntad, unas emociones y un intelecto. Y eso lo ha plasmado también en los seres humanos. Nosotros los seres humanos tenemos un intelecto, una capacidad de aprender, de saber. También tenemos sentidos, nosotros podemos sentir. Dios siente amor, siente tristeza, siente muchas cosas. Y nosotros también podemos sentir muchísimas cosas. Pero Dios también tiene la facultad de tomar decisiones. Y también ha permitido que nosotros tomemos decisiones. Entonces Dios ha colocado entre nosotros una mente, un corazón, una conciencia, unos sentidos, un intelecto, una voluntad. Y todo eso nos hace llevar ¿qué? La imagen de Dios en nosotros. Y eso hace que nosotros tengamos también una personalidad. Y todo ese paquete completo se conoce como el alma de la persona. O sea, el alma de la persona es donde se asientan ¿qué? Los sentidos, el intelecto, la voluntad. Está estrechamente ligada con el cuerpo de la persona. Todo eso está en el alma de la persona. Dice que cuando Dios creó al hombre sopló en su nariz aliento de vida, o sea, le dio un alma. Porque el texto ahí lo que está diciendo es que llegó a ser Adán un alma viviente. Cuando ahí dice que sopló en su nariz aliento de vida, significa que Adán llegó a ser un alma viviente. No sería un simple estuche. Dentro de él habría todo esto. ¿Y qué debemos hacer nosotros, hermanitos, con nuestro intelecto, nuestra voluntad y nuestras emociones?
Con nuestro intelecto nosotros debemos aprender de Dios, porque podemos hacerlo. Mire qué dice la palabra en Proverbios, capítulo 2, versículo 10. Proverbios capítulo 2, versículo 10. Cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuere grata, ¿a quién? A tu alma. Porque en el alma, hermanitos, está el intelecto del ser humano. Nuestras almas pueden aprender y nuestras almas deberían dedicarse al conocimiento de Dios, al aprendizaje de Dios, a la aplicación del conocimiento de Dios. Pero también nuestras almas, hermanitos, deben sentir un vivo anhelo, un vivo deseo por el Señor, como el salmista en el Salmo 42. Mira el Salmo 42, versículo 1. Salmo 42, versículo 1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y mira el versículo que sigue. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y ustedes pueden leer todo el salmo. Es un salmo muy bonito, pero nuestras almas deberían sentir todo esto. Una fuerte inclinación, un vivo deseo por los asuntos de Dios, por los caminos de Dios, por el Señor, clamar por Él. Pero también, hermanito, nuestras almas deberían llevarnos a rendir nuestra voluntad ante el Señor. Mire lo que dijo el apóstol San Pedro, primera de Pedro capítulo 4, verso 19. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Entonces, nuestras almas deberían llevarnos a conocer de Dios, a sentir un vivo deseo por Él y a inclinar nuestra voluntad, también para que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas. Entonces nuestras almas deben estar rendidas también a los pies del Señor. Y por último, nuestro cuerpo. Nuestros cuerpos, hermanitos, este estuche. La Biblia dice que esto es una vasija de barro. Lo dice San Pablo en 2 Corintios capítulo 4. Somos vasijas de barro. El Señor nos hizo del polvo de la tierra, como leímos ahorita en Génesis 2:7. ¿Y qué deberíamos de hacer nosotros con estas vasijas de barro? Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Versículo 24 y 25. Pero los que son de Cristo han crucificado ¿qué? La carne. Y eso nos habla también de este cuerpo, con sus pasiones y deseos. Y luego dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y terminemos con un texto de Romanos capítulo 12, muy conocido, versículo 1. ¿Qué dice ese texto? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué es un culto racional? Es el verdadero culto. O sea, un verdadero culto a Dios, ¿qué es? Presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, crucificar esta carne. O como lo dijo San Pablo a los Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, hermanitos, debemos obedecer al Señor con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para que sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la tarea, el objetivo del Señor con cada uno de nosotros. Que Dios nos ayude, mis hermanitos, y vamos a orar. Nuestro amado Dios, muchas gracias por esta noche y la oportunidad de abrir tu palabra, Señor. Señor, cuánto nos falta a nosotros para alcanzar el estándar que tú pides de cada uno de nosotros, en santidad, en obediencia, en sujeción,
en rendición. Ayúdanos, Señor, porque en esta carne somos tan débiles, bendito Dios, pero que eso no sea una excusa para no caminar y para no obedecer. Padre, en tus manos estamos, que puedas trabajar en nosotros por medio de tu Santo Espíritu, para la honra y gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén, Señor.